voladores de Cuetzalan. Jugadoras de fútbol en Egipto. Un mundo de orquídeas. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan. El noticiero con información, historias y opiniones para ti. Se cuenta que en la época prehispánica hubo una gran sequía y para invocar a las lluvias, los ancianos le pidieron a 5 jóvenes que trajeran el árbol más alto que encontraran y luego treparan a la parte superior para danzar y pedir la llegada de las lluvias. Fue entonces cuando nació la tradición de los voladores. En la actualidad, la danza de los voladores se practica en distintos lugares del país, como en Cuetzalan, donde los ejecutantes se comienzan a preparar desde que son niños. Es un poco peligroso, pero pues así como nosotros ya lo hemos practicado muchísimo, ya tenemos un poquito más de experiencia estando allá arriba. Empecé de los 5 años y empecé porque me gusta mucho esta danza, esta tradición. Antes mis abuelitos y mi papá lo practicaban y así descubrí de la danza de voladores. Para la danza de los voladores se necesitan 5 danzantes, 4 que giran y 1 que se queda arriba. Y el que se sienta arriba es el caporal. Representa el dios del sol y los 4 que giran representan cada punto cardinal. Sus indumentarias son 4 medias lunas, 2 de fleco verde y 2 de fleco blanco, pantalón o calzonera rojo, pañuelo rojo, camisa blanca, corona, penacho y botines. Primero nosotros empezamos en un palito chiquito como ese que tenemos y don Moisés, nuestro maestro, nos fue a ver en el palo cómo volábamos y ya de ahí nos dijo que si queríamos entrar en la danza de voladores y le dijimos que sí. Nos empezó a enseñar todos los sones y cómo se baila. Nos enseñó a tocar los instrumentos, La flauta y el tambor, que significa el chiflido de los pajaritos, y el tambor es su corazón cuando late. Lo que más me gusta es volar. Cuando me aviento, siento bonito. Esa alegría es muy fuerte para nosotros porque esa danza nos gusta mucho. Si viven en una comunidad o ciudad o lo sea, si tienen alguna danza tradicional, o sea, quiero que la practiquen como nosotros. Sigan la tradición porque es muy bonita en Cuetzalan y en otros lugares. Así como nosotros, nuestros tíos, abuelos o papás nos enseñaron, bueno, pues nosotros, si algún día llegamos a ser papás, abuelos y a todo eso, también les vamos a enseñar a nuestros nietos, a nuestros hijos y a nuestros sobrinos. Y de la mística experiencia de los niños voladores de Cuetzalan, hacemos un salto cuántico al mundo de las computadoras. En tu sección, Entérate. Ahora conoceremos a Daniel, un niño brasileño que visitó una feria llamada Campus Party en Sao Paulo, para conocer más sobre su tema favorito, las computadoras y la tecnología. Te invito a que veamos juntos este reportaje que nos envían nuestros amigos de Repórter Ratimbom en Brasil. Eu sou o Daniel Lipa Muchabuzinski, eu tenho 11 anos, moro no Rio, eu adoro games e eu vim aqui para São Paulo para participar da Campus Party. Costumo jogar quase todos os meus games com os meus amigos online e às vezes eles vêm pra minha casa e se a gente quer muito jogar um jogo junto que não seja online, a gente senta um do lado do outro e fica jogando. Aqui na
lugar e quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu pensei foi: aqui todo mundo vai me entender, aqui é meu lugar. Todo mundo vai me entender, todo mundo vai entender o que eu falo e vai ser muito bom. Aí eu cheguei, comecei a ver as coisas, percebi que era verdade o que eu tinha pensado. Todo mundo me entende aqui. Eu acho que a tecnologia tinha que ser alguma coisa mais para todos, que não fosse tão cara, porque o futuro vai ser disso. É só mais alguns passos. ¿Qué te parece si de Brasil nos vamos a Ixtenco, el único municipio del estado de Tlaxcala donde se habla la lengua otomí? Ahí, niñas y niños han aprendido a combinar las distintas formas y colores de las semillas para crear unos cuadros increíbles y que son utilizados durante las fiestas patronales. La primera vez que lo intentas, o sea, te gusta esa experiencia y lo vas haciendo otra vez y vas invitando a personas que lo hagan. Es a base de práctica. Sí. Práctica para que te salga el dibujo. Primero, o sea, lo vamos dando una idea más o menos de qué dibujo vamos a escoger. Lo hacemos a pulso, como nos quede, ya lo calcamos y después escogemos la semilla. Es tu imaginación de lo que vayas haciendo, de qué semillas vas a ocupar, de qué semillas. Hay diferentes creaciones, o sea, hasta tú mismo los puedes crear. Se siente bonito porque ya lo terminaste y se ve muy bonito. Que no pierdan la cultura de su país, porque cada vez en cada país o estado se está perdiendo su cultura. O sea, hay que hacer que reviva esa cultura. El fútbol es uno de los deportes más populares del mundo. Aunque se juega más entre los varones, seguro también has visto partidos femeniles. Pero, ¿alguna vez te has preguntado a qué dificultades se enfrentan y cómo deben vestirse las mujeres de otros continentes que quieren jugar fútbol? Acompáñame a descubrirlo en el siguiente reportaje que nos enviaron nuestros socios de Wadada News for Kids en Egipto, país que se encuentra entre dos continentes, África y Asia. أنا نور الحوت، عندي 15 سنة. بحب الكورة قوي، بس كنت بلعبها مع قرايبي مع صحابي كده، يعني مش بروفيشنال يعني. بس كنت عايزة أبقى لعيبة كورة، فكنت لازم أتمرن في حتة وما كنتش لاقية أي حق، يعني ما كانش في أي نادي ألعب فيه لحد ما لقيت الأكاديمي. لقيت كابتن ياسمين ولقيت إنها عندها أكاديمي وكده. دلوقتي كملت السنة بلعب كورة في الأكاديمي بروفيشنال بقى. عايزة أبقى زي أبو تريكة، عايزة ألعب في النادي الأهلي، أحترف في ريال مدريد شوية وأرجع النادي الأهلي تاني. كلنا أصلا بنات معظمنا، وكلنا بنحب الكورة قوي، بنتفرج على ماتشات الأهلي على طول وكده. صحابي مثلا عارفين ان انا بحب الكوره قوي، فما بيقولوليش حاجه اصلا. الناس البعيده شويه بياخدوها بهزار، بشويه استهزاء، يعني ما بيبقوش مصدقين ان في بنات اصلا بتلعب كوره. في ناس كتير قوي شايفين ان البنات عموما، مش انا بس، مش هوصل لحاجه بالكوره. الكوره بتمثل لي كل حاجه. موقعي في الملعب دفاع، بس مش ثابت، متحرك، يعني ما بعرفش ابقى ثابته قوي، فدفاع متحرك. انا من غير فعلا كابتن ياسمين، مش عشان حاجه، بس فعلا ما كنتش هبقى كده، يعني عمري ما كنت هوصل اللي انا فيه. نفسي يعني يبقى في كره قدم في النادي الاهلي، يهتموا بالبنات شويه، يعني اكتر ناس نفسي ابقى زيهم قوي لعيبه. طبعا الكابتن ابو تريكه وكريستيانو. ان شاء الله لما ابقى لعيبه كره قدم مشهوره والناس تعرفني وكده، اعمل اعمال خيريه بالكوره، يعني زي ماتشات في مستشفيات، في مدارس لاولاد صغيرين، يعني كده. Llegó la hora de las breves de vientos, así que de Egipto volamos rapidísimo de vuelta a nuestro país y además nos echamos un clavado al pasado para conocer la leyenda del Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Se cuenta que cuando los mexicas dominaban el valle del Anáhuac, la princesa Iztaccíhuatl se enamoró del poderoso guerrero Popocatépetl, quien debió partir a la guerra con la promesa de que si volvía victorioso, se podría casar con ella. Sin embargo, pronto llegaron noticias de que el guerrero había muerto en batalla y ella, a su vez, murió de tristeza. Pero esa era una mentira. Popocatépetl estaba vivo y además regresó victorioso. Solo que en lugar de festejar su triunfo,
lleno de tristeza, cargó a su amada hasta la cima de una montaña, la acostó sobre una cama de flores y se sentó a cuidarla con una antorcha encendida. Fue entonces cuando los dioses le regalaron la eternidad, convirtiéndolos en dos volcanes que nos sorprenden cada día con su belleza. A nuestra sección Dinos, nos llegó un video de una niña booktuber. Se trata de Ek, quien vive en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y es una aficionada a la literatura. Acompáñame, te invito a conocerla. Hoy vamos a hablar de un libro que me pidieron mucha gente. Sí, lo adivinaron. El Principito. Está muy bueno, tiene sentimientos. A los niños les gusta más porque tiene como de cosas divertidas. Habla como de cosas de la vida. Razones, verdades, mentiras, historias. Me dio un poco de tristeza, alegría, momentos felices, momentos tristes. Está chido. Les voy a dar una cosa que lo saqué del Principito. Está muy bueno. Si tratan de decirle algo a un adulto, nunca les vayan a decir es una bella casa de ladrillos con tejados rojos y aves en el cielo. No se van a imaginar nunca esa casa. Pero si dicen es una casa de 1,900 pesos, van a decir ¡qué bella casa! Habla que los adultos son aburridos, se la pasan, pues, les gustan los números y hacen muchas cosas y los niños son como de, entienden la vida. Las orquídeas son unas plantas maravillosas que crecen en las copas de los árboles y nos regalan unas flores muy bellas. Si bien algunas personas dañan el medio ambiente al sacar a las orquídeas de su medio natural para luego venderlas, hay quienes cuidan su conservación y han aprendido a trabajar con ellas sin lastimar a la naturaleza. Este es el caso de las familias de niños y niñas en Santa Rita de las Flores, en Mapastepec, Chiapas, quienes nos cuentan cómo están logrando ese equilibrio increíble entre cuidado del medio ambiente y obtener dinero para llevar a casa, lo cual también es llamado sustentabilidad. Estamos salvando algo que está en peligro de extinción. Santa Rita de las Flores le pusieron porque aquí según es un lugar de flores y es muy hermoso. Abel es mi hermano mayor, el que es el dueño de este módulo. A mí me gustaría seguir sus pasos porque aparte de que nos ayudamos económicamente, pues también ayudamos a la naturaleza y al mundo. Salimos de 8 a 12 para encontrar las orquídeas y de escoger algo. Recuperamos las orquídeas de los troncos podridos o de algún palo que esté tirado y tenga orquídeas para poderlas salvar. Y ya de ahí las traemos a la zona cuarentena. Aquí le quitamos las hojas podridas, lo que nos sirve, los desechos, y los llevamos a los módulos donde se cuelgan las orquídeas, porque en el piso le pega la humedad y tanta humedad se pudre. Y de los módulos ya salen sus flores, explotan. La que está a punto de explotar su flor es esta, el cojolito. Esa está a punto de explotar y ya cuando exploten nosotras la vamos a cortar y la secamos. Luego ya las barnizan y ya las hacemos joyas. Este es el último proceso que se quedan con las orquídeas. Pues esta pieza es algo que también es de una planta. Muy bonita. Siempre nos llevan a las expos. Cuando deja de existir una planta, pues yo me pongo muy triste porque no la pude ayudar. Si yo fuera una flor, me gustaría ser una candelaria porque es muy bonita, es muy esponjada y es morada, mi color favorito. A todos los niños lo que le diría es
que los ayuden a todas las plantas, ya que están vivas. Porque una planta no es nomás de tenerla, sino que necesitan regarla. Si yo no las cuido, los que están en camino ya no la van a poder conocer y se van a quedar con eso de no lo conocí y eso. Y ya por eso nosotros hacemos esto, porque esto o las piezas las pueden tener ahí y ya ellos ya lo pueden conocer de manera así, pero no es igual que conocer lo natural, por eso hay que cuidarlo. Por hoy, nos despedimos con estas imágenes increíbles de la Reserva de la Biosfera del Triunfo. Si tienes alguna sugerencia, idea o video que nos quieras compartir, envíalo a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, no lo olvides, la próxima semana nos vemos por acá con más de Vientos, noticias que vuelan.